Sara y su hija fueron desalojadas y caminan sin rumbo con solo 2 mochilas a la espalda. En la plaza, sin saber dónde dormir, son sorprendidas por un hombre desconocido que devuelve el cuaderno de dibujos de la niña. Ese encuentro inesperado desencadena un giro que cambiará para siempre el destino de ambas. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Sofía y su hija Beatriz vivían en una situación económica desesperada en la zona sur de Madrid, en un barrio obrero donde las calles estrechas eran testigos de historias de lucha y resistencia. Durante meses se habían enfrentado a la falta de trabajo estable y a la creciente acumulación de deudas que parecían aumentar como una bola de nieve imposible de parar. Sofía había perdido su empleo de cajera en un supermercado de la cadena donde trabajó durante casi 7 años, un lugar del que conocía cada pasillo, cada producto, cada cliente habitual que pasaba por su caja con una sonrisa y una palabra amable. El despido llegó por sorpresa, en una tarde lluviosa de martes, cuando el gerente la llamó al pequeño despacho del fondo y le explicó que la empresa estaba pasando por una reestructuración, que necesitaban recortar gastos, que no era nada personal. Pero, ¿cómo no iba a ser personal cuando toda su vida dependía de ese sueldo? Después del despido, Sofía empezó a trabajar como limpiadora por horas en diversas casas, aceptando limpiezas aquí y allá, limpiando baños, encerando suelos, organizando armarios de gente que ni siquiera la miraba a los ojos cuando llegaba por la mañana. El dinero no era suficiente para cubrir el alquiler del pequeño piso donde vivían, un lugar sencillo de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio sin ascensor, pero que había sido su hogar durante más de 5 años. Allí, Beatriz había dado sus primeros pasos. Allí habían celebrado cumpleaños modestos pero llenos de amor. Allí, Sofía había llorado sola tantas noches después de que el padre de Beatriz las abandonara cuando la niña tenía apenas 2 años. El propietario del piso, don Arturo, un señor de unos 60 años con el pelo canoso y una expresión siempre cansada, había sido paciente durante 3 meses con los retrasos en los pagos. Él sabía de la situación de Sofía, conocía a la niña desde pequeña y por eso le daba unos días más, después otra semana, después aceptaba la mitad del importe, prometiendo que al mes siguiente ella lo pondría todo al día. Pero los meses se acumularon y la deuda creció, y un sábado por la mañana, cuando Sofía volvía de una limpieza que había empezado a las 6 de la mañana, encontró una nota debajo de la puerta. Era una notificación formal, escrita a mano con la letra temblorosa del viejo Arturo, diciendo que no podía esperar más, que él también tenía facturas que pagar, que necesitaba el piso para el final de esa semana. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. Leyó la nota 3 veces, después 4, como si las palabras fueran a cambiar de sentido si insistía lo suficiente. Pero no cambiaron. Tenía 5 días para irse, 5 días para encontrar otro lugar, para juntar un dinero que no tenía, para explicarle a su hija de apenas 8 años que tendrían que dejar la única casa que Beatriz conocía. Aquella noche, Sofía apenas pudo dormir. Se quedó tumbada en la estrecha cama de su habitación, mirando el techo agrietado donde había una mancha de humedad que siempre se prometió pintar, pero para la que nunca tuvo dinero para comprar la pintura. Pensó en llamar a conocidos, a antiguas compañeras del supermercado, a las señoras de las casas donde limpiaba, pero sabía que nadie podría ayudar de verdad. Todo el mundo vivía con lo justo, todo el mundo tenía sus propios problemas. Su madre, doña Concepción, había fallecido el año anterior. Sofía todavía sentía su falta cada día, aquella presencia fuerte y acogedora que siempre tenía una palabra de consuelo, un abrazo que hacía que todo pareciera menos difícil. Doña Concepción había sido el pilar de la familia, una mujer que crió a Sofía sola después de que el padre se marchara, una mujer que trabajó como cocinera en restaurantes durante décadas para dar estudios y comida a su hija. Cuando ella se fue, fue como si una parte de Sofía se hubiera ido también.
No quedaba nadie más, sin familia cercana, sin hermanos, sin primos o tíos que pudieran tenderle una mano. El padre de Beatriz había desaparecido hacía años, probablemente estaba en otra comunidad, quizás tenía otra familia, quizás ni siquiera se acordaba ya de que tenía una hija llamada Beatriz, con ojos castaños y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Los 5 días pasaron demasiado rápido. Sofía intentó negociar una semana más, unos días más, cualquier cosa. Llamó a la puerta de don Arturo con Beatriz a su lado, sujetando la mano de su hija con fuerza, tratando de mantener la compostura mientras imploraba por más tiempo. El viejo Arturo las miró con una tristeza genuina en los ojos, pero negó con la cabeza lentamente. Explicó que ya había alquilado el piso a otra familia que había firmado un contrato, que no podía echarse atrás. Sofía lo entendió. No había rabia, solo una resignación pesada que se instaló en su pecho como una piedra. En la mañana del viernes, día del desahucio, Sofía se despertó temprano y empezó a empaquetar lo poco que tenían. Separó 2 mochilas viejas, una suya y otra de Beatriz, y metió lo esencial: algunas mudas de ropa, documentos, el cepillo de dientes, el osito de peluche que Beatriz había recibido de su abuela antes de que falleciera. Todo lo demás tendría que quedarse: los muebles, las ollas, los pocos libros que tenía, las fotos enmarcadas en la pared. Don Arturo dijo que lo guardaría todo por un tiempo, por si conseguía reorganizarse. Pero Sofía sabía que probablemente nunca volvería a ver aquellas cosas. Beatriz observaba todo en silencio, sentada en el borde de la cama con el osito apretado contra el pecho. Era una niña lista, demasiado perceptiva para su edad, y aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, sabía que algo muy malo estaba ocurriendo. Sofía intentaba sonreírle, hacer bromas sobre que se iban de aventura, pero la voz le salía temblorosa y falsa. Y Beatriz no era tonta. Cuando finalmente salieron del piso por última vez, Sofía cerró la puerta con la llave que le entregó a don Arturo, que estaba esperando en el pasillo. El anciano no dijo nada, solo cogió la llave y le dio una palmadita torpe en el hombro, un gesto que intentaba transmitir solidaridad, pero que solo aumentaba el peso de aquel momento. Sofía cogió las 2 mochilas, sujetó la mano de Beatriz y bajaron las escaleras por última vez. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. En la planta baja, cruzaron el pequeño portal donde Beatriz solía jugar con los otros niños del edificio, pasaron por la verja de hierro oxidado que chirriaba siempre que se abría y salieron a la calle. Era una tarde nublada de enero, con aquel frío seco y cortante característico del invierno madrileño. Sofía se detuvo en la acera por un momento, mirando hacia atrás, hacia el edificio que había sido su casa, y sintió las lágrimas arderle en los ojos. Pero no podía llorar, no delante de Beatriz. Necesitaba ser fuerte, necesitaba encontrar una solución. Empezaron a caminar sin un rumbo fijo, simplemente alejándose de allí, porque quedarse parada dolía demasiado. Beatriz tiró de la manga del abrigo de su madre y preguntó con aquella voz fina y llena de inocencia que partía el corazón de Sofía: «Mamá, ¿a dónde vamos?». Sofía se tragó el nudo que se le había formado en la garganta y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Vamos a dar un paseo, hija. ¿Qué tal si vamos a esa placita que te gusta? Podemos sentarnos allí y descansar un poquito». Beatriz aceptó la respuesta sin cuestionar y siguieron caminando por las calles del barrio. La placita estaba a unos 20 minutos a pie, un pequeño espacio verde rodeado por vallas bajas, con algunos bancos de hormigón, un balancín oxidado y un tobogán que había visto días mejores. No era gran cosa, pero era uno de los pocos lugares donde Beatriz podía jugar, donde Sofía a veces llevaba a su hija los domingos para tomar el sol y olvidar por unas horas las preocupaciones que la consumían. Cuando llegaron, la plaza estaba casi vacía, solo un señor mayor paseando con un perro mestizo y 2 adolescentes sentadas en un banco hablando en voz baja. Sofía y Beatriz se sentaron en un banco más apartado, debajo de un
árbol cuyas ramas se mecían suavemente con la brisa fría. Sofía abrió la mochila y sacó una manzana, la única comida que habían conseguido ese día. Partió la manzana por la mitad con las manos y le dio la mitad más grande a Beatriz, que empezó a comer despacio, mordiendo pequeños trozos y masticando con cuidado, como si quisiera hacer que aquella manzana durara lo máximo posible. Sofía observaba a su hija comer y sentía una mezcla de amor intenso y una culpa abrumadora. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había dejado que su vida se desmoronara tanto? Ella siempre intentó hacer todo bien, siempre trabajó duro, siempre se esforzó por darle lo mejor a Beatriz, pero no fue suficiente, nunca era suficiente. El mundo parecía conspirar contra personas como ella, personas que nacieron sin privilegios, sin red de apoyo, sin un colchón financiero para amortiguar las caídas inevitables de la vida. La tarde iba cayendo y el frío se hacía más intenso. Las dos adolescentes se fueron, el señor con el perro también. La plaza se fue quedando desierta, y las luces de las farolas empezaron a encenderse automáticamente, arrojando una luz amarillenta y débil sobre el espacio. Beatriz terminó su mitad de la manzana y guardó el corazón en el bolsillo del abrigo, diciendo que lo plantaría en algún momento para que naciera un manzano. Sofía sonrió con aquello, una de esas pequeñas alegrías que los niños traen incluso en los momentos más sombríos. Pero la realidad no podía ser ignorada por mucho tiempo. Beatriz miró a su madre con aquellos ojos grandes y preguntó de nuevo, esta vez con la voz más temblorosa, más asustada. «Mamá, ¿dónde vamos a dormir esta noche?» La pregunta atravesó a Sofía como un cuchillo. No tenía respuesta. Simplemente no la tenía. Podía mentir, inventar alguna historia, pero Beatriz merecía más que eso. Merecía honestidad dentro de lo posible. Sofía acercó a su hija, abrazándola fuerte, sintiendo el cuerpo pequeño y cálido contra el suyo. «Encontraremos una solución, mi amor. Mamá siempre encuentra una solución, ¿verdad? Vamos a estar bien». Pero incluso mientras decía eso, Sofía no creía en sus propias palabras. ¿Cómo iban a estar bien? ¿Dónde iban a dormir? ¿Cómo iban a comer al día siguiente? Las preguntas giraban en su cabeza sin parar, cada una más angustiosa que la anterior. Fue en ese momento de desesperación silenciosa, mientras abrazaba a Beatriz en el frío banco de la plaza, cuando Sofía oyó unos pasos que se acercaban. Levantó la cabeza y vio a un hombre caminando en su dirección. Era un hombre de unos 40 y pocos años, pelo oscuro con algunas canas en las sienes, vestido con vaqueros y un abrigo sencillo. Sostenía algo en las manos y venía directamente hacia el banco donde estaban sentadas. El instinto protector de Sofía se activó de inmediato. Entrecerró los ojos, se puso tensa, apretó a Beatriz con más fuerza contra sí. No se puede confiar en extraños, especialmente en una ciudad grande como Madrid, especialmente cuando eres vulnerable, sin nada, sin nadie. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Sofía estaba lista para levantarse y salir corriendo si era necesario. Pero entonces el hombre se detuvo a unos pasos de ellas y levantó la mano en un gesto de paz, mostrando lo que sostenía. Era un cuaderno de dibujo. El cuaderno de dibujo de Beatriz. Sofía lo reconoció de inmediato. La portada rosa con dibujos de flores que a Beatriz le encantaba. El cuaderno que la niña había recibido en el colegio a principios de año y que llevaba a todas partes, dibujando siempre que tenía un lápiz y un momento libre. Beatriz soltó un gritito de alegría y se levantó del banco. «¡Mi cuaderno! Mamá, es mi cuaderno de dibujo». El hombre sonrió amablemente y se acercó más, extendiendo el cuaderno hacia la niña. «Se te cayó allí, cerca de la verja del edificio. Os vi pasar e intenté llamaros, pero ya estabais lejos. Os seguí hasta aquí para devolvéroslo». Sofía sintió un alivio momentáneo mezclado con gratitud, pero aún mantenía la guardia alta. «Gracias», dijo de forma seca, cogiendo el cuaderno de las manos del hombre y entregándoselo a Beatriz. «Ha sido muy amable por su parte venir hasta aquí solo para esto».
El hombre se encogió de hombros. No ha sido nada. Sé lo importantes que son estas cosas para los niños. Iba a darse la vuelta para irse, pero entonces hizo una pausa y miró de nuevo a Sofía y a Beatriz. Había algo en su mirada, una comprensión que iba más allá de las palabras. Vio las dos mochilas viejas en el suelo junto al banco, vio la ropa sencilla y desgastada, vio el cansancio en el rostro de Sofía, vio la forma en que Beatriz se acurrucaba contra su madre. Y algo en él lo entendió, simplemente lo entendió. «Disculpe si estoy siendo entrometido», dijo con cuidado, escogiendo las palabras. «¿Pero estáis bien? ¿Necesitáis ayuda?» La respuesta automática de Sofía fue negarlo. Orgullo, miedo, desconfianza, todo se mezcló en una negativa inmediata. «Estamos bien, gracias. No necesitamos nada». El hombre asintió respetuosamente, pero no se movió. Se quedó allí parado unos segundos más, como si estuviera sopesando algo en su mente. «Mire», dijo finalmente, «no sé cuál es su situación, y no voy a preguntar porque no es asunto mío. Pero hace frío, va a ser una noche difícil ahí fuera, y si necesitan un lugar para pasar la noche, para comer algo caliente, mi casa no está lejos de aquí. No pido nada a cambio. No soy ningún loco peligroso, solo alguien que ya ha pasado por momentos difíciles y sabe lo importante que es que alguien te tienda una mano». Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. Una parte de ella quería gritar que no conocían a ese hombre, que podría ser peligroso, que no se puede confiar en desconocidos. Pero otra parte de ella, la parte desesperada, la parte que estaba aterrorizada con la idea de pasar toda la noche en aquella plaza fría con su hija de 8 años, consideró la oferta. Miró a Beatriz, que estaba mirando al hombre con una curiosidad infantil. Después lo miró de nuevo a él, tratando de leer algo en su rostro, tratando de detectar cualquier señal de peligro. Pero lo que vio fue sinceridad. Vio una amabilidad genuina en aquellos ojos oscuros, una comprensión profunda de quien realmente sabía lo que era sufrir. Y en ese momento Sofía se dio cuenta de que no tenía una elección real. No era el orgullo, no era la desconfianza lo que importaba ahora. Era la supervivencia, era el bienestar de su hija, y si existía la más remota posibilidad de que aquel hombre estuviera siendo honesto en su oferta, tenía que aceptarla, porque la alternativa era pasar toda la noche expuesta al frío, al hambre, al peligro de las calles. «¿Cómo se llama?», preguntó Sofía, su voz todavía cautelosa pero menos dura. El hombre sonrió levemente. «Mi nombre es Daniel Ferrer. Vivo aquí en el barrio desde hace unos 15 años. ¿Y vosotras?». Sofía dudó un segundo antes de responder. «Sofía, y esta es mi hija, Beatriz». Respiró hondo, tomando una decisión que podría cambiarlo todo. «Si la oferta sigue en pie, aceptamos, solo por esta noche. Mañana ya encontraremos una solución». Daniel asintió con comprensión, sin hacer aspavientos, sin demostrar pena ni superioridad. Simplemente aceptó su decisión con respeto. «Claro, vamos entonces, no está lejos. 10 minutos andando». Se dio la vuelta y empezó a caminar, y Sofía cogió las 2 mochilas, sujetó la mano de Beatriz y lo siguió con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, sin saber si estaba tomando la mejor decisión de su vida o cometiendo el mayor error posible. Mientras caminaban por las calles mal iluminadas del barrio, Sofía observaba a Daniel de cerca, lista para coger a Beatriz y salir corriendo a la primera señal de peligro. Pero Daniel caminaba tranquilamente, haciendo pequeños comentarios sobre el barrio, sobre cómo el invierno estaba más frío ese año, sobre cosas triviales que ayudaban a disminuir la tensión en el aire. Beatriz, por su parte, parecía más relajada, sujetando con fuerza su cuaderno de dibujo recuperado y mirando a su alrededor con la curiosidad natural de los niños. Tras exactamente 10 minutos, como Daniel había prometido, llegaron a una casa sencilla en una tranquila calle residencial. Era una casa baja de una planta, con una pequeña verja en la entrada y un jardín modesto pero bien cuidado. Daniel abrió la verja
e hizo un gesto para que entraran. Sofía tragó saliva y cruzó la verja, sintiendo como si estuviera cruzando algún tipo de umbral invisible, entrando en un territorio desconocido donde no sabía qué iba a encontrar. Daniel abrió la puerta principal y encendió las luces. El interior de la casa era sencillo pero acogedor. Un pequeño salón con un sofá desgastado pero limpio, una estantería con algunos libros y portarretratos, una mesa de comedor de madera con 4 sillas. Todo muy básico pero ordenado y cuidado. Había un olor agradable en el aire, algo que Sofía no pudo identificar de inmediato. «Podéis entrar. Sentíos como en casa», dijo Daniel, cerrando la puerta tras ellas. «Debéis de tener hambre. Dejad que prepare algo para comer». Sofía iba a protestar, a decir que no era necesario molestar, pero su estómago rugió antes de que pudiera hablar, traicionando el hambre que había intentado ignorar todo el día. Daniel sonrió amablemente. «Sin cumplidos. Sentaos. En 15 minutos la comida está lista». Él desapareció en la cocina, y Sofía y Beatriz se quedaron de pie en el salón, todavía un poco desubicadas, sin saber exactamente qué hacer. Beatriz tiró de la manga de su madre y susurró: «Parece majo, ¿verdad, mamá?». Sofía miró hacia abajo, a aquellos ojos castaños llenos de esperanza, y sintió que el corazón se le encogía. «Sí, mi amor, lo parece». Se sentaron en el sofá, y Sofía abrazó a Beatriz de nuevo, besando la coronilla de su hija, agradeciendo en silencio por ese pequeño milagro que había aparecido en la forma de un extraño amable en una plaza fría de Madrid. Mientras esperaban, Sofía miró a su alrededor observando los detalles de la casa. En los portarretratos de la estantería, vio fotos de Daniel con una mujer mayor, probablemente su madre. Había fotos de él más joven, sonriendo en alguna playa, en alguna fiesta. Parecía una vida normal, común, de alguien que trabajaba y vivía su rutina. Nada allí sugería peligro, nada allí disparaba las alarmas internas de Sofía. Empezó a relajarse un poco, permitiéndose creer que quizás, solo quizás, habían encontrado a un ángel en un momento de necesidad absoluta. Daniel volvió de la cocina, llevando una bandeja con platos humeantes. El olor a comida casera invadió el salón e hizo que el estómago de Sofía rugiera de nuevo, esta vez más fuerte. Eran macarrones con tomate, sencillos, pero preparados con esmero, acompañados de unas rebanadas de pan tostado y un poco de queso rallado por encima. Para quien no comía bien desde hacía días, aquello parecía un banquete digno de reyes. Colocó la bandeja en la mesa del salón e hizo un gesto invitador. «Vamos a comer mientras está caliente. No es nada muy elaborado, pero llena la barriga y calienta el corazón». Sofía y Beatriz se acercaron a la mesa con cierta timidez, todavía procesando la amabilidad de aquel extraño que había entrado en sus vidas de forma tan inesperada. Se sentaron en las sillas de madera mientras Daniel servía los platos, poniendo porciones generosas para cada una de ellas. Beatriz miró a su madre pidiendo permiso en silencio antes de empezar a comer. Sofía asintió con la cabeza y la niña cogió el tenedor con las 2 manos, enrollando los macarrones con cuidado antes de llevárselos a la boca. Cuando el primer bocado tocó su lengua, sus ojos se abrieron de par en par por el placer. «Está delicioso, tío Daniel», exclamó con esa sinceridad infantil que no conoce filtros ni protocolos sociales. Daniel sonrió ampliamente, claramente satisfecho con el cumplido. «Qué bien que te guste, Beatriz. Mi madre me enseñó a cocinar cuando era pequeño. Siempre decía que un hombre que sabe cocinar nunca pasa hambre». Miró a Sofía, que comía más despacio, saboreando cada bocado como si fuera la última comida de su vida. «¿Y tú, Sofía? ¿Está bueno?». Sofía tragó lo que estaba masticando y asintió, sintiendo las lágrimas arderle en los ojos. No era solo la comida, aunque estaba realmente deliciosa. Era todo: la amabilidad inesperada, la acogida sin juicios, la sensación de estar segura, aunque fuera temporalmente, en un lugar cálido y protegido después de un día que había sido uno de los peores de su vida. «Está maravilloso», consiguió decir con la voz entrecortada. «Gracias»,
Muchas gracias. No tienes idea de lo mucho que esto significa para nosotras. Daniel negó con la cabeza, restándole importancia a la gratitud. No tienes que agradecerlo. Sé exactamente lo mucho que significa. Había algo en la forma en que lo dijo, una profundidad, una comprensión que iba más allá de la empatía superficial. Sofía lo notó, pero no preguntó. Todavía no. Primero necesitaba terminar de comer, calmar el estómago que le dolía de hambre, dejar que Beatriz se sintiera segura y cuidada. Comieron en un relativo silencio, solo con algunos comentarios sueltos sobre la comida, sobre el frío de fuera, sobre pequeñas cosas que llenaban el aire sin exigir mucho. Cuando terminaron, Daniel recogió los platos y lo llevó todo a la cocina, rechazando la oferta de Sofía de ayudar. «Hoy sois mis invitadas, dejad que yo me ocupe». Mientras él fregaba los platos en la cocina, Sofía miró a su alrededor de nuevo. La casa era modesta, pero revelaba el cuidado de alguien que valoraba su espacio, a pesar de ser sencillo. Las paredes estaban pintadas de un tono neutro de beige, había algunas plantas en la ventana del salón, y la estantería tenía una mezcla interesante de libros, novelas españolas, algunos libros de autoayuda, manuales técnicos sobre mecánica. Daniel era un hombre que leía, que se interesaba por diferentes temas, que cuidaba de su hogar, aunque viviera solo. Beatriz se estaba quedando somnolienta, apoyando la cabeza en el hombro de su madre, luchando por mantener los ojos abiertos. Había sido un día largo y emocionalmente agotador para una niña de 8 años. Sofía acarició el pelo de su hija, sintiendo el peso pequeño y cálido contra su cuerpo, y por primera vez, desde que salieron del piso, se permitió respirar con un poco menos de opresión en el pecho. Daniel volvió de la cocina secándose las manos con un paño, miró a Beatriz que dormitaba y sonrió con ternura. «La pequeña está cansada. Dejad que os enseñe la habitación donde podéis dormir». Sofía iba a protestar, a decir que podían dormir en el sofá, que no querían molestar, más de lo que ya habían molestado, pero Daniel levantó la mano amablemente. «No es ninguna molestia. Tengo una habitación de invitados que siempre está vacía. Es sencilla, pero tiene una cama cómoda y mantas limpias. Estaréis mejor ahí que en el sofá». Las guió por un pequeño pasillo que llevaba a las habitaciones de la casa. Pasó por la puerta de lo que presumiblemente era su cuarto y abrió la puerta de al lado. Era realmente una habitación sencilla, con una cama de matrimonio cubierta con un edredón azul marino, un pequeño armario, una ventana con cortinas blancas y una lámpara sobre una mesita de noche. Pero estaba limpia, olía bien, y la cama parecía increíblemente apetecible después de un día entero caminando por las calles. «El baño está ahí enfrente», señaló Daniel. «Hay toallas limpias en el armario. Si necesitáis cualquier cosa durante la noche, mi habitación está aquí al lado. Podéis llamarme sin problema». Hizo una pausa, como si estuviera escogiendo las palabras con cuidado. «Sé que no me conocéis y que todo esto debe de parecer extraño. Pero os prometo que aquí estáis seguras. No voy a hacer nada, no espero nada a cambio. Solo quiero ayudar». Sofía lo miró a los ojos, buscando cualquier señal de falsedad, cualquier indicio de segundas intenciones. Pero todo lo que vio fue sinceridad. Una sinceridad desarmante que hizo que las últimas barreras de su defensa empezaran a caer. «Te creo», dijo suavemente. «Y no sé cómo agradecerte todo esto. Mañana nos vamos temprano, y no molestamos más». Daniel negó con la cabeza. «Mañana será otro día. Ya veremos cómo están las cosas mañana. Por ahora descansad». «Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Beatriz». Saludó con la mano a la niña que estaba casi dormida de pie, y ella le devolvió un tímido saludo antes de acurrucarse de nuevo en el regazo de su madre. Daniel salió de la habitación, cerrando la puerta despacio tras de sí, dejando a madre e hija solas. Sofía ayudó a Beatriz a cambiarse de ropa, poniéndole el pijama raído que había traído en la mochila. La niña apenas podía mantener los ojos abiertos, murmurando frases inconexas sobre el cuaderno de dibujo, sobre los macarrones ricos, sobre el tío Majo que había aparecido.
Sofía la metió en la cama y la cubrió con el edredón azul, que era sorprendentemente suave y cálido. Beatriz se acurrucó bajo las mantas, apretando el osito de peluche contra el pecho, y en menos de 2 minutos estaba profundamente dormida. Sofía se quedó sentada en el borde de la cama durante un largo rato, simplemente observando a su hija dormir. En el rostro de Beatriz no había señales de preocupación ahora, solo la paz tranquila de una niña que finalmente estaba en un lugar seguro y cómodo. Las lágrimas que Sofía había contenido durante todo el día finalmente empezaron a correr por su rostro. Lágrimas de alivio, de gratitud, de agotamiento emocional. Lloró en silencio, dejándolo salir todo, todas las tensiones y miedos acumulados. Después de unos minutos se secó la cara con las manos, fue al baño que Daniel le había indicado y se lavó la cara. Se miró en el espejo y vio a una mujer de 32 años que parecía tener 40, con ojeras profundas, la piel cansada, el pelo revuelto. Vio a una mujer que había sido rota por la vida, pero que aún no se había rendido por completo. Vio a una madre que haría cualquier cosa por su hija, que sobreviviría a cualquier cosa mientras significara que Beatriz estaría bien. Volvió a la habitación y se acostó al lado de su hija en la cómoda cama. Por primera vez en meses, quizás años, consiguió relajarse un poco, no del todo, porque todavía había 1000 preocupaciones en su cabeza, 1000 preguntas sobre el futuro, pero lo suficiente para que sus músculos tensos se aflojaran un poco, para que su respiración se volviera más regular. Cerró los ojos y, sorprendentemente, durmió. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con el olor a café recién hecho. Por un momento confuso, no sabía dónde estaba y el pánico la invadió. Pero entonces vio a Beatriz durmiendo a su lado. Vio la habitación desconocida pero acogedora y todo volvió. El desahucio, la plaza, Daniel. Se sentó en la cama con cuidado para no despertar a su hija y miró el móvil. Eran las 8 de la mañana del sábado. Habían dormido casi 10 horas seguidas. Se levantó despacio, se arregló el pelo con las manos y salió de la habitación. En el pasillo, siguió el olor del café hasta la cocina, donde encontró a Daniel preparando el desayuno. Llevaba una camiseta sencilla y pantalones de chándal, el pelo todavía un poco revuelto del sueño, pero con una expresión tranquila y relajada. «Buenos días», la saludó al verla entrar. «¿Has dormido bien?» Sofía asintió, todavía un poco tímida en aquella extraña situación de estar en casa de un desconocido que de alguna manera ya no parecía tan desconocido. «He dormido mejor de lo que esperaba. Gracias por dejarnos quedar. La cama es muy cómoda». Daniel sonrió. «Me alegro. Estaba haciendo el desayuno. Nada muy sofisticado, pero hay pan, café, leche, margarina y mermelada. ¿Beatriz ya se ha despertado?» En ese momento, como si el universo estuviera esperando el instante exacto, Beatriz apareció en la puerta de la cocina frotándose los ojos con el osito colgando de una de sus manos. «Buenos días», dijo con la voz todavía ronca de sueño. Los tres desayunaron juntos en la mesa de la cocina. Era una escena extrañamente doméstica y normal, como si aquello fuera una rutina, como si se conocieran desde hacía años y no solo desde hacía unas horas. Beatriz estaba más animada por la mañana, contándole a Daniel sobre sus dibujos, sobre sus amigas del colegio, sobre la profesora que le encantaba. Daniel escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, riéndose de las historias divertidas, mostrando un interés real por la vida de aquella niña que apenas conocía. Sofía observaba la interacción con el corazón encogido. Beatriz nunca tuvo una figura paterna presente. El padre se había ido cuando ella era muy pequeña, y desde entonces habían sido solo Sofía y ella contra el mundo. Ver a su hija interactuando con Daniel de forma tan natural y confiada era al mismo tiempo reconfortante y doloroso. Reconfortante porque demostraba que Beatriz todavía era capaz de confiar, de abrirse, de crear vínculos. Doloroso porque Sofía se preguntaba si estaba privando a su hija de algo importante al no tener un hombre en sus vidas.
Después del desayuno, mientras Beatriz veía dibujos animados en el salón, Sofía ayudó a Daniel a fregar los platos. Trabajaron uno al lado del otro, en un silencio cómodo durante unos minutos antes de que Daniel lo rompiera. Sofía, no quiero ser entrometido, pero ¿tienes algún plan? ¿Algún sitio a donde ir? La pregunta, aunque hecha con amabilidad, trajo de vuelta toda la realidad que Sofía había conseguido olvidar temporalmente. Dejó de lavar el plato que sostenía y miró el agua con espuma en el fregadero. No, admitió en voz baja, no tengo ningún plan. No tengo familia, no, tengo amigos que puedan acogernos. Estaba pensando en ir a un albergue municipal, pero tengo miedo. He oído historias malas sobre esos sitios. Daniel asintió comprensivo. Entiendo. ¿Y trabajo? ¿Estabas buscando? Sofía se secó las manos y se apoyó en la encimera de la cocina. Trabajo como limpiadora por horas, pero no es suficiente. Los trabajos son esporádicos, no consigo juntar dinero para el alquiler. Perdí mi trabajo fijo hace meses y desde entonces ha sido una lucha constante solo para poder comer. Había vergüenza en su voz al admitir eso, una vergüenza que Daniel percibió de inmediato. No hay nada de vergonzoso en pasar por dificultades, dijo firmemente. Le pasa a más gente de la que te imaginas. El sistema está hecho para que fracasemos, especialmente personas como nosotros, que empezamos desde abajo. Hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión importante. Mira, tengo una propuesta para ti. Puede parecer extraña viniendo de alguien que conociste ayer, pero escúchame hasta el final. Sofía se giró para mirarlo, curiosa y un poco aprensiva. Daniel continuó. Trabajo como mecánico en un taller aquí cerca. No gano mucho, pero es suficiente para vivir cómodamente solo. Esta casa es mía, pagada, herencia de mi madre. La habitación donde dormisteis está vacía todo el tiempo. Estaba pensando, ¿y si os quedáis aquí por un tiempo? Solo hasta que consigas juntar dinero suficiente para alquilar un sitio nuevo, encontrar un trabajo mejor, organizarte. Sofía lo miró boquiabierta. Daniel, no puedo aceptar eso. Ni siquiera nos conoces. ¿Por qué harías algo así? Él se encogió de hombros, pero había algo más profundo en su mirada. Porque yo ya he estado donde estás tú ahora. No exactamente en la misma situación, pero cerca, y sé lo diferente que habría sido si alguien me hubiera tendido una mano cuando más lo necesitaba. Había una historia ahí, se dio cuenta Sofía, una historia que Daniel todavía no había contado, pero que pesaba sobre él de alguna manera. Quería preguntar, quería saber más, pero al mismo tiempo respetaba que él la compartiría cuando y si quisiera. No sé qué decir, murmuró. Esto es demasiada generosidad. ¿Cómo podría pagártelo? Daniel pensó por un momento. Si quieres pagármelo de alguna forma, puedes cuidar de la casa mientras estoy trabajando. Cocinar, limpiar, esas cosas. Soy un desastre manteniendo la casa organizada cuando estoy solo. Y has dicho que trabajas en la limpieza, así que sería algo que ya sabes hacer. No es un empleo formal con sueldo, pero al menos tendríais un techo, comida y seguridad mientras buscas algo mejor. La oferta era demasiado tentadora, demasiado buena para ser verdad. Toda su vida, Sofía había aprendido que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente tiene alguna trampa. Pero mirando a Daniel, a aquel hombre que había aparecido de la nada con su amabilidad tranquila y sus ojos honestos, no conseguía ver trampa alguna. Veía solo a una persona genuinamente buena tratando de ayudar a otra persona necesitada. De acuerdo, dijo, finalmente, su voz firme a pesar del temblor interno. Aceptamos, pero con condiciones. Primero, esto es temporal. En cuanto consiga organizarme, nos vamos y no molestamos más. Segundo, cuidaré de la casa, cocinaré, limpiaré, haré todo lo que necesites, pero si en algún momento quieres que nos vayamos, solo tienes que decirlo. Y tercero, cualquier comportamiento extraño, cualquier cosa que me haga sentir incómoda o que amenace a mi hija de cualquier forma, nos vamos inmediatamente. ¿Trato hecho? Daniel le tendió la mano para sellar el acuerdo. Trato hecho. Y Sofía, sobre ese último punto, nunca, jamás
haría algo para poneros en peligro. Tienes mi palabra. Ella le estrechó la mano, sintiendo la firmeza de su agarre, la calma en su piel, y algo dentro de ella se relajó un poco más. Los días siguientes se desarrollaron en una rutina sorprendentemente agradable. Sofía se despertaba temprano, preparaba el desayuno para los tres, organizaba la casa mientras Daniel se iba a trabajar al taller, recogía a Beatriz del colegio por la tarde y preparaba la cena para cuando él volviera. Beatriz se adaptó rápidamente, tratando a Daniel con una mezcla de respeto y cariño que crecía cada día. El hombre, por su parte, era paciente y atento con la niña, a veces trayéndole pequeños regalos del taller, un llavero de colores, una pegatina chula, chocolates que había comprado de camino a casa. Sofía, inicialmente cautelosa y siempre manteniendo cierta distancia emocional, empezó a darse cuenta de que Daniel era exactamente lo que parecía ser: un hombre bueno, trabajador, solitario, que encontraba alegría en ayudar a dos personas que realmente lo necesitaban. Conversaban por la noche después de que Beatriz se fuera a dormir, compartiendo historias sobre sus vidas, sus sueños, sus decepciones. Daniel le contó sobre su trabajo en el taller, sobre cómo había aprendido el oficio con un vecino cuando era adolescente, sobre cómo su madre lo había criado sola después de que su padre se marchara. Sofía compartió su propia historia: la infancia pobre pero llena de amor gracias a su madre, la relación desastrosa con el padre de Beatriz, los años de lucha intentando equilibrar maternidad y trabajo, la pérdida devastadora de doña Concepción el año anterior. Había una facilidad entre ellos que era rara, una comprensión mutua de personas que conocían el sabor amargo de la adversidad y que habían sobrevivido gracias a su propia fuerza y resiliencia. Una noche de martes, unas 2 semanas después de que Sofía y Beatriz se mudaran a casa de Daniel, los tres estaban cenando cuando el hombre hizo un anuncio. «Tengo una noticia», dijo, pareciendo un poco nervioso. Sofía y Beatriz lo miraron expectantes. «Un amigo mío es dueño de una pequeña empresa de limpieza comercial. Estaba buscando a alguien para trabajar a media jornada haciendo la limpieza en oficinas por la noche. Hablé con él sobre ti, Sofía, y me dijo que si quieres puedes empezar la semana que viene. El sueldo no es mucho, pero es regular, con contrato fijo, y el horario te permite recoger a Beatriz del colegio antes de ir a trabajar». A Sofía se le cayó el tenedor en el plato, con los ojos muy abiertos de sorpresa. «¿En serio? ¿Has hecho eso por mí?» Daniel sonrió modestamente. «Solo mencioné que conocía a alguien que necesitaba trabajo y que era muy competente. El resto fue decisión suya. Pero sí, si quieres, el trabajo es tuyo». Sofía sintió las lágrimas llenarle los ojos. Era un trabajo de verdad, con contrato, con un sueldo fijo, con la posibilidad de planificar un futuro. Era el primer paso real para salir del agujero en el que había caído. «Sí que quiero», dijo con la voz entrecortada. «Muchas gracias, Daniel. No sé cómo voy a poder agradecerte todo lo que estás haciendo por nosotras». Daniel negó con la cabeza, claramente incómodo con la gratitud excesiva. «No tienes que agradecerlo. Estoy haciendo lo que cualquier persona decente haría». Pero Sofía sabía que no era verdad. La mayoría de la gente habría pasado por su lado en la plaza sin mirar 2 veces. A la mayoría de la gente no le habría importado una madre y una hija sin techo. Daniel era especial, y cada día que pasaba, Sofía se daba cuenta de ello con más claridad. Los meses fueron pasando, y la vida de Sofía empezó a tomar una forma que no creía posible meses atrás. El trabajo en la empresa de limpieza comercial resultó ser mucho mejor de lo que esperaba. Su jefe, Marcos, era un hombre justo que valoraba a los empleados dedicados, y Sofía rápidamente demostró ser una de las mejores. Trabajaba con ahínco, siempre llegaba a la hora, nunca se quejaba de ninguna tarea y pronto se ganó su confianza. Después de 3 meses, Marcos aumentó su jornada y consecuentemente su sueldo, reconociendo el valor de aquella mujer que hacía su trabajo con orgullo y competencia. A Beatriz le iba bien en el colegio. Sus notas mejoraron considerablemente, y la profesora le comentó a Sofía
que la niña parecía más feliz, más concentrada, más presente. No era de extrañar. Por primera vez en mucho tiempo, Beatriz tenía estabilidad. Tenía un hogar de verdad, tenía comida en la mesa todos los días y no tenía que preocuparse por si tendría un lugar para dormir por la noche. La transformación en la niña era visible. Sonreía más, jugaba más. Había vuelto a dibujar con la misma pasión de antes. La relación entre Sofía y Daniel también había evolucionado de una forma natural e inesperada. Lo que comenzó como gratitud por parte de ella y generosidad por parte de él, se fue transformando en algo más profundo, amistad verdadera. Hablaban de todo, compartían historias del día, se reían juntos de las pequeñas cosas, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Daniel se había convertido en una presencia constante en la vida de Beatriz también, una especie de figura paterna que la niña nunca había tenido. La ayudaba con los deberes, jugaba con ella los fines de semana, aparecía en las funciones del colegio, y lo hacía todo de forma natural, sin alardes, como si fuera la cosa más normal del mundo. Sofía empezó a ahorrar dinero. Cada sueldo que recibía, separaba una parte y la guardaba en una cuenta de ahorros que había abierto. Era un plan a largo plazo, juntar lo suficiente para dar la entrada de un pequeño piso, para finalmente tener algo que fuera solo suyo y de Beatriz, para no depender de la bondad de nadie por muy genuina que fuera. Había hablado con Daniel sobre ello, y él apoyó completamente la idea, aunque dejó claro que podían quedarse en su casa todo el tiempo que necesitaran. Pero había algo que Sofía notaba en Daniel, algo que él intentaba ocultar, pero que a veces aparecía en su mirada, una tristeza profunda, una nostalgia que llevaba consigo. Lo percibía principalmente cuando miraba las fotos de su madre en la estantería, o cuando mencionaba algún recuerdo de la infancia. Había una historia allí que él todavía no había compartido por completo, y Sofía lo respetaba esperando el momento en que él se sintiera cómodo para abrir ese capítulo de su vida. Ese momento llegó una noche de domingo, cuando Beatriz ya se había ido a dormir y los dos estaban sentados en el sofá del salón, cada uno con una taza de té en las manos, conversando sobre nada en particular. Daniel se quedó callado por un momento mirando la taza y entonces empezó a hablar con una voz baja y cargada de emoción. «Nunca te conté bien sobre mi infancia», empezó. Sofía no dijo nada, solo esperó a que continuara a su propio ritmo. «Mi madre, doña Elena, me crió sola. Mi padre se fue cuando yo tenía unos 5 años. No me acuerdo mucho de él, solo algunas imágenes vagas. Mi madre trabajaba como limpiadora en varias casas del barrio, igual que tú trabajas ahora. Hacía de todo para darme una vida mejor». Hizo una pausa, tomando un sorbo de té, y Sofía vio que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Cuando yo tenía unos 12 años, pasamos por una época muy difícil. Mi madre se puso enferma, nada grave, pero estuvo sin poder trabajar durante algunas semanas. El dinero se acabó rápido. Comíamos una vez al día, a veces ni eso. Recuerdo la sensación de dormir con hambre, de despertarme con hambre, de ir al colegio con la tripa rugiendo y no poder concentrarme en nada de lo que decía el profesor». Sofía sintió que el corazón se le encogía. Ella conocía esa sensación muy bien. Había vivido momentos parecidos, especialmente en los últimos meses antes de conocer a Daniel. «Un día», continuó Daniel, su voz más firme ahora, «volví del colegio y encontré un paquete en la puerta de casa. Era una bolsa con comida, arroz, lentejas, macarrones, aceite, azúcar, café, hasta algunas galletas. No había nota, no había nada que explicara quién lo había dejado. Mi madre se sorprendió, pero aceptó la ayuda porque no tenía otra opción. Pensamos que era algún vecino que se había compadecido de nosotros». Miró a Sofía con una intensidad que ella no había visto antes. Aquello se repitió 2 veces más en las semanas siguientes. Alguien, no sabíamos quién, dejaba comida en nuestra puerta, siempre de madrugada, siempre sin identificación. Aquellas bolsas de comida nos salvaron, Sofía. Literalmente.
Nos mantuvieron vivos hasta que mi madre se recuperó y volvió a trabajar. Nunca lo olvidé. Nunca olvidé la bondad de quien quiera que fuera que nos ayudó en ese momento. Sofía estaba conmovida por la historia, pero todavía no entendía completamente por qué Daniel estaba compartiendo eso ahora, después de meses. Él respiró hondo, como si se estuviera preparando para decir algo importante. Años después, cuando yo ya era adulto y mi madre era mayor, me contó quién había dejado aquella comida. Era una mujer que vivía en el mismo edificio que nosotros, una mujer llamada Concepción. El mundo de Sofía se detuvo. El nombre resonó en su cabeza como una campana, imposible de ignorar. «¿Concepción?», repitió, su voz apenas un susurro. Daniel asintió lentamente, observando su reacción. Doña Concepción trabajaba como cocinera en un restaurante y también hacía algunos trabajos extra de limpieza, igual que mi madre. Se conocían de vista, se saludaban cuando se encontraban en el pasillo o en la lavandería del edificio, pero no eran cercanas. Sofía sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. «Mi madre», dijo con dificultad. «Mi madre se llamaba Concepción, doña Concepción Silva. Trabajó como cocinera toda la vida y hacía limpiezas extra para complementar sus ingresos». Daniel la miró con los ojos muy abiertos, como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Tu madre era doña Concepción?», preguntó, su voz cargada de emoción. Sofía asintió, incapaz de hablar, con las lágrimas ya corriendo libremente por su rostro. Daniel dejó la taza de té sobre la mesita de centro con las manos temblando. «Dios mío», murmuró. «Dios mío, Sofía, no lo sabía, no tenía ni idea. Cuando os vi en la plaza aquella noche, cuando te vi a ti y a Beatriz perdidas, desesperadas, sin tener a dónde ir, algo dentro de mí me dijo que tenía que ayudar. No fue caridad, no fue pena. Fue algo más profundo, como si fuera una deuda que tenía que pagar incluso sin entender bien por qué». Se levantó del sofá y fue hasta la estantería, cogiendo uno de los portarretratos. Volvió y se lo enseñó a Sofía. Era una foto antigua, descolorida, de una mujer de unos 40 y pocos años, con una amplia sonrisa, el pelo recogido en un moño, ojos amables. «Esta es mi madre, doña Elena. Guardó esta foto toda la vida como recuerdo de los tiempos difíciles que superamos juntos». Sofía miró la foto y sintió un reconocimiento profundo, no de la mujer, sino del amor y la fuerza que irradiaban de aquella imagen. «Tu madre», continuó Daniel con la voz quebrada, «tu madre nos salvó a mi madre y a mí cuando más lo necesitábamos. No nos conocía bien, no tenía ninguna obligación, probablemente apenas tenía dinero para ella misma, pero aún así apartó parte de lo que tenía para ayudar a 2 personas necesitadas. Y lo hizo anónimamente, sin esperar reconocimiento ni gratitud. Lo hizo porque era lo correcto, porque tenía un corazón enorme». Las lágrimas de Sofía caían sin parar ahora. Recordaba vagamente que su madre mencionaba que ayudaba a algunos vecinos cuando podía, pero nunca había pensado mucho en ello. Doña Concepción era así, siempre pensando en los demás, siempre tendiendo la mano incluso cuando ella misma estaba luchando. «Cuando te vi a ti y a Beatriz en aquella plaza», dijo Daniel, volviendo a sentarse en el sofá más cerca de Sofía, «fue como si el universo me estuviera dando la oportunidad de devolver el favor, de pagar la bondad que recibí. No sabía que eras la hija de doña Concepción, te juro que no lo sabía. Pero ahora entiendo por qué sentí esa conexión inmediata, esa necesidad urgente de ayudaros». Sofía no podía procesar completamente lo que estaba escuchando. Era imposible, era demasiada coincidencia, pero al mismo tiempo tenía todo el sentido. Su madre había plantado una semilla de bondad décadas atrás, y ahora, cuando su hija más lo necesitaba, esa bondad había vuelto multiplicada. Era como si doña Concepción la estuviera cuidando desde algún lugar más allá, asegurándose de que ella y Beatriz estarían a salvo. «Falleció el año pasado», consiguió decir Sofía entre sollozos. «Mi madre. Tuvo problemas de corazón, fue muy rápido. No me dio tiempo a prepararme, a despedirme bien.
Y después de que se fue como si hubiera perdido mi norte. Era todo para mí, mi única familia de verdad. Cuando perdí el trabajo y las cosas empezaron a desmoronarse, la echaba tanto de menos. Sus consejos, su fuerza. Daniel le puso la mano en el hombro en un gesto de consuelo. Tu madre era una persona especial, Sofía. Lo que hizo por mí y por mi madre en aquel momento difícil cambió nuestras vidas. No solo porque la comida nos alimentó físicamente, sino porque nos demostró que había bondad en el mundo, que había personas dispuestas a ayudar sin querer nada a cambio. Aquello me marcó profundamente. Mi madre siempre hablaba de Doña Concepción con tanto cariño, tanto respeto. Cuando ella también se fue hace 5 años, una de las últimas cosas que me dijo fue que nunca olvidara la lección de bondad que Doña Concepción nos había enseñado. Los dos se quedaron en silencio durante un largo momento, absorbiendo el peso y la belleza de aquella revelación. Era una conexión que iba mucho más allá del azar, una red invisible tejida a través del tiempo y las circunstancias, uniendo a dos familias a través de actos de compasión y generosidad. Sofía sentía como si finalmente entendiera por qué todo había sucedido. De esa manera, por qué Daniel había aparecido exactamente cuando ella más lo necesitaba, por qué había sido tan insistentemente amable con ellas. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Daniel suavemente. Eres igual que ella, la forma en que cuidas de Beatriz, cómo trabajas duro para darle una vida mejor a tu hija, cómo eres fuerte incluso cuando todo parece perdido. Es exactamente como era tu madre. Doña Concepción plantó una semilla de bondad cuando ayudó a mi familia, y ahora estoy viendo los frutos de eso en tu vida y en la de Beatriz. Sofía se secó las lágrimas con las manos. No sé si soy tan buena como lo era ella. A veces me siento perdida como si no estuviera haciendo lo suficiente. Daniel negó con la cabeza enfáticamente. Estás haciendo más que suficiente. Estás sobreviviendo, estás luchando, estás criando a una hija maravillosa sola. Eso es más de lo que mucha gente consigue hacer. Y ahora tienes ayuda. Tienes una base en la que apoyarte. Puedes respirar un poco y planificar el futuro sin tanto miedo. Conversaron durante horas aquella noche, compartiendo recuerdos de sus madres, contando historias de la infancia, riendo y llorando juntos. Fue una catarsis necesaria, una conexión emocional profunda, que transformó completamente la naturaleza de su relación. Ya no eran solo una mujer agradecida y un hombre generoso. Eran dos personas cuyas vidas habían sido entrelazadas por el destino mucho antes de conocerse, dos personas que compartían una historia común de lucha, pérdida y resiliencia. En los días siguientes, Sofía no podía dejar de pensar en la revelación. Se lo contó a Beatriz en una versión simplificada y apropiada para la edad de la niña, explicando que el tío Daniel y la abuela Concepción habían sido vecinos hacía mucho tiempo, que la abuela había ayudado a su familia y que ahora él estaba devolviendo el favor ayudándolas a ellas. Beatriz, con esa sabiduría sencilla de los niños, simplemente sonrió y dijo: «La abuela siempre fue buena. Apuesto a que está feliz en el cielo sabiendo que el tío Daniel nos está cuidando». La simplicidad y la verdad en esa frase hicieron llorar a Sofía de nuevo, pero eran lágrimas de alivio y paz, no de dolor. Por primera vez desde que su madre había fallecido, Sofía sentía que todo estaba bien, que iban a estar bien, que había un plan mayor en funcionamiento que ella no podía ver, pero que las estaba cuidando todo el tiempo. Daniel también cambió después de aquella revelación. Se volvió aún más presente en sus vidas, no por obligación o por deuda, sino por elección genuina. Había encontrado en Sofía y Beatriz algo que no sabía que estaba buscando: una familia. Había estado solo durante tanto tiempo, viviendo en aquella casa que heredó de su madre, trabajando en el taller día tras día, volviendo a una casa vacía todas las noches. Pero ahora la casa estaba llena de vida, de risas, de conversaciones, de ese calor humano que no se había dado cuenta de que tanto echaba de menos. Empezó a hacer planes a largo plazo, incluyéndolas a las dos. Habló con Marcos, el jefe de Sofía,
sobre la posibilidad de que ella asumiera un cargo de supervisora con el tiempo, ganando más y teniendo más estabilidad. Investigó mejores colegios para Beatriz, lugares donde pudiera desarrollar sus talentos artísticos que eran tan evidentes. Empezó a reformar un rincón de la casa para transformarlo en un pequeño estudio donde Beatriz pudiera dibujar y pintar con más libertad. Sofía observaba todo esto con una mezcla de gratitud, admiración y algo más que aún no estaba lista para nombrar. Daniel había entrado en sus vidas como un extraño en una plaza fría y ahora era parte esencial de quiénes eran, de cómo vivían, de cómo imaginaban el futuro. Ya no podía imaginar la vida sin él, y eso al mismo tiempo la confortaba y la asustaba un poco. Una tarde de sábado, mientras Beatriz jugaba en el pequeño patio trasero de la casa, Sofía y Daniel estaban en la cocina preparando el almuerzo juntos. Ahora trabajaban en sincronía, cada uno sabiendo instintivamente lo que el otro iba a hacer, moviéndose por la cocina como bailarines que conocen perfectamente los pasos del otro. Era en esos momentos domésticos y sencillos cuando Sofía sentía la profundidad de la conexión que habían desarrollado. «Daniel», dijo mientras cortaba tomates para la ensalada, estaba pensando, «he conseguido juntar una buena cantidad de dinero en todos estos meses trabajando. Todavía no es mucho, pero en unos 6 meses quizás pueda dar la entrada para un piso pequeño para mí y para Beatriz». Lo dijo de forma casual, pero en realidad estaba probando su reacción, queriendo ver qué sentía él ante la posibilidad de que se fueran. Daniel dejó lo que estaba haciendo, sosteniendo la cuchara de madera en el aire, mirándola con una expresión que Sofía no pudo descifrar de inmediato. «¿Quieres irte?», preguntó simplemente. Sofía se mordió el labio. «No es que quiera, es que no puedo depender de tu generosidad para siempre. Ya has hecho tanto por nosotras, más de lo que cualquiera haría. Necesito conseguir valerme por mí misma de nuevo». Dejó la cuchara de madera en la encimera y se giró completamente para mirarla. «¿Y si te dijera que no quiero que os vayáis, que me gusta teneros aquí, que esta casa finalmente se ha convertido en un verdadero hogar después de años vacía?» La sinceridad en su voz era innegable. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. «Daniel, no puedes pensar así. No podemos ser tu responsabilidad por el resto de tu vida». Dio un paso hacia ella, sus manos sujetando suavemente sus brazos. ¿Y si no se tratara de responsabilidad? ¿Y si se tratara de querer, de elegir teneros en mi vida, no por deber, sino porque me hace feliz? Sofía lo miró a los ojos y vio todo lo que él no estaba diciendo en voz alta. El afecto, la admiración, quizás algo aún más profundo. «No lo sé», susurró. «No sé si estoy lista para esto, para pensar en términos de algo permanente. Todavía me estoy recuperando de todo lo que ha pasado. Todavía estoy tratando de encontrarme a mí misma». Daniel asintió comprensivo, soltando sus brazos pero manteniendo la mirada. «Lo entiendo. No estoy pidiendo nada ahora. No estoy exigiendo nada. Solo quiero que sepas que tenéis un lugar aquí, no solo por unos meses hasta que juntes dinero, sino por todo el tiempo que queráis quedaros. Porque yo os elijo, Sofía. Os elijo a ti y a Beatriz todos los días». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire de la cocina, pesadas de significado y posibilidad. Los meses continuaron pasando y la vida seguía su curso natural, pero algo fundamental había cambiado tras la revelación sobre la conexión entre sus familias. Sofía sentía como si finalmente hubiera entendido el porqué de todo, como si las piezas de un complejo rompecabezas finalmente hubieran encajado formando una imagen completa y hermosa. No era coincidencia, no era suerte, era algo más grande, algo que su madre había plantado décadas atrás y que ahora florecía de una forma que ella nunca podría haber imaginado. El trabajo de Sofía seguía yendo bien. Marcos había cumplido su palabra y la ascendió a supervisora de uno de los equipos de limpieza, lo que vino acompañado de un aumento significativo en su sueldo. Ahora coordinaba a un grupo de 5 personas, organizaba los horarios, distribuía las tareas y lo hacía con la misma dedicación y competencia que demostraba en todo en la vida.
Marcos decía a menudo que ella era la mejor contratación que había hecho en años y que si todas sus empleadas fueran como ella, la empresa crecería exponencialmente. Beatriz se estaba desarrollando maravillosamente. Sus notas en el colegio eran excelentes, tenía un grupo sólido de amigas y su pasión por el dibujo no hacía más que crecer. El rincón que Daniel le había preparado en la casa se transformó en un pequeño santuario creativo donde la niña pasaba horas creando mundos de colores en el papel. Dibujaba princesas, castillos, bosques encantados, pero también escenas cotidianas, su madre cocinando, el tío Daniel arreglando algo, los tres juntos en el sofá viendo la televisión. Eran retratos de una vida feliz, de una familia que se había formado de manera no convencional, pero que era real en todos los sentidos que importaban. La relación entre Sofía y Daniel también seguía evolucionando. Después de aquella conversación en la cocina, donde él había declarado de forma sutil pero clara que la elegía todos los días, no volvieron a tocar el tema directamente. Pero había una nueva conciencia entre ellos, una tensión suave que no era incómoda, pero que estaba siempre presente, como una música sonando bajito de fondo. Se miraban durante más tiempo. Los toques casuales duraban un segundo más. Las sonrisas tenían capas de significado que iban más allá de la amistad. Sofía todavía tenía miedo de entregarse por completo a ese sentimiento que crecía dentro de ella. Había sido herida antes, cuando el padre de Beatriz se fue sin mirar atrás, y esa herida dejó cicatrices profundas. Tenía miedo de abrirse de nuevo, de confiar, de creer que alguien podría amarla y elegirla sin segundas intenciones. Pero Daniel era paciente. No presionaba, no exigía, simplemente seguía siendo quien siempre fue. Presente, confiable, amable, siempre ahí cuando ella lo necesitaba. Una noche de jueves, Sofía volvió del trabajo más temprano de lo normal. Una tubería se había roto en uno de los edificios donde el equipo iba a trabajar y los despidieron a todos hasta que se resolviera el problema. Llegó a casa sobre las 9 de la noche y encontró a Daniel y Beatriz en el salón, sentados juntos en el sofá, rodeados de papeles, pinturas y pinceles. Estaban tan concentrados en lo que hacían que ni siquiera se dieron cuenta de que había entrado. Sofía se detuvo en la puerta del salón y simplemente observó por un momento. Daniel sostenía un pincel con cuidado, siguiendo las detalladas instrucciones que Beatriz le daba, con la seriedad de una profesora experimentada. La niña le explicaba sobre mezclas de colores, sobre técnicas de sombreado, sobre cómo sujetar el pincel en diferentes ángulos para crear distintos efectos. Daniel escuchaba todo con atención genuina, haciendo preguntas, intentando aplicar lo que ella le enseñaba, riendo cuando cometía algún error. Era una escena tan natural, tan llena de amor y conexión, que Sofía sintió las lágrimas llenarle los ojos. Beatriz había encontrado en Daniel la figura paterna que siempre le faltó, y Daniel había encontrado en Beatriz una fuente de alegría y propósito que no sabía que necesitaba. Eran perfectos juntos, y Sofía finalmente permitió que el pensamiento que había estado evitando durante meses se formara completamente en su mente. Eran una familia, no en el papel, no oficialmente, pero en todos los sentidos que realmente importaban. Fue Beatriz quien la vio primero. «Mamá, has llegado pronto, ven a ver lo que estamos haciendo». Daniel levantó la cabeza y sonrió al verla, esa sonrisa que ahora Sofía reconocía como especialmente para ella, diferente de todas las demás sonrisas. «Tuvimos un problema en el trabajo y nos mandaron a casa», explicó entrando en el salón y acercándose al sofá. «¿Qué estáis tramando aquí?» Beatriz sostuvo el papel que Daniel estaba pintando con orgullo. «Le estoy enseñando a pintar al tío Daniel. Dijo que nunca aprendió bien cuando era pequeño, así que decidí enseñarle. Mira qué bien lo está haciendo». El papel mostraba un intento sincero de pintar un árbol, con el tronco marrón un poco torcido y las hojas verdes en varios tonos. No era una obra maestra, pero estaba hecho con cuidado y dedicación, y eso era lo que importaba. Sofía sonrió
cogiendo el papel para examinarlo más de cerca. «Está muy bonito. Eres una profesora excelente, Bea». Beatriz brilló con el cumplido, y Daniel se encogió de hombros con falsa modestia. «Bueno, tengo una profesora muy paciente, incluso cuando mezclo los colores mal y hago que todo se vuelva marrón». Todos rieron, y Sofía se sentó en el sofá a su lado, observando mientras continuaban la clase de pintura improvisada. Más tarde, después de que Beatriz se fuera a dormir, Sofía y Daniel se quedaron en el salón conversando como de costumbre. Pero esta vez había algo diferente en el aire, una expectación, como si ambos supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Fue Daniel quien rompió el silencio. «Sofía, hay algo que quiero enseñarte, algo en lo que llevo pensando un tiempo, pero no sabía si era el momento adecuado». Se levantó y fue al pequeño despacho que estaba en el pasillo, volviendo unos minutos después con una carpeta de documentos. Se sentó a su lado en el sofá y abrió la carpeta, mostrando papeles que Sofía no pudo identificar de inmediato. «¿Sabes ese solar vacío que hay a 3 calles de aquí? ¿El que tiene el muro azul?» Sofía asintió, sin entender a dónde quería llegar. «Ese solar era de mi madre. Lo compró hace muchos años, cuando los precios aún eran bajos, con la idea de construir una casa mejor para nosotros algún día, pero nunca tuvo suficiente dinero para construir, y cuando falleció, el solar pasó a ser mío». Sacó unos papeles de la carpeta, dibujos que parecían planos arquitectónicos. «He estado ahorrando durante años, guardando dinero del taller, haciendo trabajos extra los fines de semana. Hace unos meses, contraté a un arquitecto amigo mío para que hiciera un proyecto. Quería construir una casa en ese solar, no muy grande, pero cómoda. Una casa de verdad, no esta que se está quedando vieja y necesita tantas reparaciones». Sofía miró los dibujos, viendo el plano de una casa de una planta con 3 habitaciones, una cocina espaciosa, un salón amplio, un patio con espacio para un jardín. Era una casa preciosa, sencilla, pero muy bien diseñada. «Es un proyecto precioso, Daniel», dijo sinceramente. «Te mereces tener una casa nueva, un lugar que sea realmente tuyo». Él la miró con esos ojos oscuros que ahora Sofía conocía tan bien. Quería que fuera nuestro. El corazón de Sofía se detuvo. «¿Cómo que nuestro?» Daniel respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Quiero construir esta casa para nosotros, para ti, para mí, para Beatriz. Quiero que sea un verdadero hogar para nuestra familia». Hizo una pausa, viendo la expresión de asombro en el rostro de ella. «Sé que quizás es demasiado pronto, sé que quizás no estás lista para esto, pero necesito ser honesto sobre lo que siento. Te quiero, Sofía. No es gratitud, no es un sentimiento de deber por lo que tu madre hizo por mi familia. Es amor genuino, del tipo que crece poco a poco, que se construye en la convivencia del día a día, en los pequeños momentos compartidos». Sofía sintió como si no pudiera respirar. Sus palabras resonaban en su cabeza, tan esperadas pero aún así tan sorprendentes. «Me encanta la forma en que cuidas de Beatriz», continuó. «Cómo eres fuerte incluso cuando tienes miedo. Cómo trabajas duro sin quejarte nunca. Cómo sonríes incluso cuando las cosas son difíciles. Me encanta cómo haces el café por la mañana canturreando bajito. Cómo arreglas las flores en el jarrón cada semana. Cómo te enfadas conmigo cuando se me olvida quitarme los zapatos en la entrada. Me encanta todo de ti». Le cogió la mano, entrelazando sus dedos. «Y quiero a Beatriz como si fuera mi propia hija. Me encanta enseñarle cosas, escuchar sus historias interminables sobre el colegio, ver sus dibujos, estar presente en los momentos importantes de su vida. Quiero seguir haciendo eso, no como un amigo de la familia o un tío postizo, sino como alguien que está comprometido de verdad, que va a estar ahí siempre, en todos los momentos». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. Había pasado tanto tiempo con miedo, tanto tiempo construyendo muros alrededor de su corazón para protegerse, que había olvidado cómo era permitirse sentir por completo. «Daniel», empezó con la voz temblorosa,
Yo también tengo miedo, mucho miedo. Ya me han hecho daño antes. Ya confié en alguien que se fue y me dejó sola con una niña pequeña. Tengo miedo de creerme todo esto y luego descubrir que era mentira. Daniel le apretó la mano con más fuerza. Lo entiendo, y no voy a mentir diciendo que puedo garantizar que nada saldrá mal, porque la vida no viene con garantías. Pero puedo prometerte que haré todo lo que esté a mi alcance para estar aquí, para cuidaros, para ser el hombre que tú y Beatriz merecéis. No voy a ninguna parte, Sofía. Sois mi elección todos los días, Sofía. Miró de nuevo los planos de la casa, viendo no solo líneas y habitaciones, sino un futuro que había dejado de creer que era posible. Necesito tiempo, dijo honestamente. Necesito procesar todo esto, estar segura de lo que siento. Daniel asintió comprensivo. Lo sé, y no hay prisa. De todas formas, la casa tardará meses en estar lista. Solo quería que supieras mis intenciones, que supieras que cuando pienso en el futuro, tú y Beatriz estáis en el centro de él. Los días siguientes fueron de mucha reflexión para Sofía. Analizó sus sentimientos con honestidad, intentando separar la gratitud del amor, el miedo del instinto de autoprotección. Habló largamente con Beatriz de forma apropiada para la edad de la niña, preguntándole cómo se sentiría si el tío Daniel se convirtiera en parte permanente de su familia. Los ojos de Beatriz brillaron con una alegría tan pura que no dejaba lugar a dudas. «Él ya es de nuestra familia, mamá», dijo la niña con esa sabiduría sencilla de los niños. «Solo falta hacerlo oficial». Sofía también pasó mucho tiempo pensando en su madre. Se sentó frente al portarretrato que guardaba en la mesita de noche, mirando el rostro sonriente de doña Concepción, y habló con ella como hacía desde niña cuando necesitaba consejo. «¿Qué te parece, mamá? ¿Es esto lo que querías cuando ayudaste a su familia hace años? ¿Sabías que un día yo necesitaría la misma amabilidad que tú ofreciste?» Obviamente no hubo respuesta verbal, pero Sofía sintió una paz instalarse en su corazón, como si su madre le estuviera diciendo que sí, que todo estaba bien, que Daniel era una bendición, no una amenaza. Sofía tardó 3 semanas en tomar su decisión final. Una noche, después de que Beatriz se fuera a dormir, buscó a Daniel, que estaba en el garaje trasteando con algo del coche. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó, y él inmediatamente soltó lo que estaba haciendo y se limpió las manos sucias de grasa en un trapo. «Claro. ¿Vamos adentro?» Se sentaron en el sofá, en ese mismo lugar donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Sofía respiró hondo, reuniendo valor. «He pensado mucho en lo que dijiste, sobre la casa, sobre nosotros, sobre el futuro». Hizo una pausa, viendo la ansiedad mal disimulada en el rostro de él. «Y me he dado cuenta de que yo también te quiero. No sé exactamente cuándo ocurrió, si fue poco a poco o si hubo un momento específico, pero es verdad. Te quiero no solo por lo que hiciste por nosotras, sino por quién eres, por tu amabilidad, tu paciencia, tu presencia constante». El rostro de Daniel se iluminó, pero ella levantó la mano antes de que él pudiera hablar. «Pero necesito más tiempo antes de que pensemos en construir una casa juntos, en formalizarlo todo. No porque dude de ti o de mis sentimientos, sino porque necesito demostrarme a mí misma que puedo valerme por mí misma, que no estoy contigo por necesidad sino por elección. ¿Te verdadera?» Daniel asintió, comprendiendo perfectamente. «¿Qué propones entonces?» Sofía había pensado mucho en ello. «Que sigamos como estamos, pero saliendo oficialmente. Que yo siga ahorrando y en unos 6 meses consiga alquilar un piso pequeño para mí y para Beatriz. No porque quiera alejarme de ti, sino porque necesito tener mi propio espacio, saber que puedo mantenerme sola si es necesario. Y durante ese tiempo construimos nuestra relación de forma sana, sin dependencia, solo con elección». Entrelazó sus dedos con los de él. «Y cuando esté en mi piso, viviendo de forma independiente, trabajando y manteniendo a mi hija sola, entonces me invitas de nuevo a construir esa casa juntos.
y esa vez te diré que sí sin ninguna sombra de duda, porque será una decisión basada solo en el amor, no en la necesidad. Daniel la miró con admiración y respeto. Eres increíble, ¿sabes? Fuerte, inteligente, consciente. Acepto tu propuesta. Lo haremos a tu manera, a tu tiempo, porque lo que importa no es la velocidad, es estar seguros de que estamos construyendo algo sólido. Y así lo hicieron. En los meses siguientes, Sofía y Daniel oficializaron su noviazgo, para inmensa alegría de Beatriz, que no paraba de dibujar retratos de los tres juntos. Salían en citas cuando podían, iban al cine, paseaban por el parque, cenaban en restaurantes modestos pero acogedores. Construyeron una relación basada en la comunicación honesta, el respeto mutuo y el amor genuino. 6 meses después, Sofía finalmente consiguió juntar dinero suficiente para alquilar un pequeño piso en una calle paralela a la de Daniel. Era modesto, solo 2 habitaciones, pero era suyo. Lo había conseguido sola, con su propio trabajo, su propia dedicación. La mudanza fue agridulce porque todos se habían acostumbrado a vivir juntos, pero todos entendían que era un paso necesario. Daniel ayudó a cargar los muebles, montó la cama de Beatriz, colgó las cortinas en el salón. Y cuando todo estuvo ordenado, besó a Sofía en la frente y dijo: «Estoy orgulloso de ti». La vida siguió su curso. Sofía continuó trabajando y creciendo en la empresa. Beatriz continuó estudiando y desarrollando su talento artístico. Daniel continuó trabajando en el taller y visitándolas con frecuencia. Los fines de semana generalmente los pasaban juntos, alternando entre el piso de Sofía y la casa de Daniel. Era una rutina feliz, equilibrada, sana. Un año después de que Sofía se mudara a su propio piso, Daniel apareció una tarde de sábado con la carpeta de documentos bajo el brazo. Beatriz estaba en casa de una amiguita, así que estaban solos. Abrió la carpeta y le enseñó los planos actualizados de la casa, ahora aún más detallados, con especificaciones de materiales, cronograma de construcción, presupuesto completo. «La construcción puede empezar el mes que viene», dijo. «Tardará unos 8 meses en estar lista. Y quería preguntarte de nuevo, ¿quieres construir este hogar conmigo? ¿Quieres casarte conmigo y formar oficialmente la familia que ya somos en el corazón?» Sofía miró los papeles, después al hombre que tenía. Delante, el hombre que la había salvado a ella y a su hija en un momento de desesperación absoluta. El hombre que se había convertido en su puerto seguro, su mejor amigo, su amor. Pensó en su madre, en doña Concepción, que sin saberlo había plantado la semilla de esta historia décadas atrás, cuando decidió ayudar a una familia desconocida en apuros. Pensó en cómo la bondad se multiplica, en cómo los actos de amor resuenan a través del tiempo de formas que nunca imaginamos. «Sí», dijo con la voz firme y los ojos brillantes. «Sí, quiero construir este hogar contigo. Quiero casarme contigo, quiero formar una familia de verdad, con papeles firmados y todo». Daniel la atrajo hacia sí para un beso, profundo y lleno de promesas de un futuro compartido. Cuando se separaron, ambos sonreían con lágrimas en los ojos. La construcción de la casa comenzó según lo planeado. Sofía, Daniel y Beatriz visitaban el solar cada semana, siguiendo el progreso. Ver las paredes levantarse, el techo tomar forma, las habitaciones materializarse, era como ver sus sueños hacerse realidad ladrillo a ladrillo. Beatriz ya había elegido cuál sería su habitación, la que tenía la ventana orientada al este porque le encantaba despertarse con la luz del sol entrando. Mientras se construía la casa, planeaban la boda. Sería algo sencillo, solo en presencia de amigos cercanos y compañeros de trabajo, en una ceremonia modesta pero significativa. Sofía no tenía familia, pero Daniel tenía algunos primos lejanos que prometieron asistir. Marcos, el jefe de Sofía, se ofreció a ser una especie de padrino, diciendo que estaba inmensamente orgulloso de ver cómo ella había reconstruido su vida. La casa estuvo lista una tarde de jueves, exactamente 8 meses después del inicio de la construcción. Era aún más bonita que en 1908. Los planos, con las paredes pintadas de colores claros,
el jardín empezando a plantarse, la cocina espaciosa con luz natural, las 3 habitaciones cada una con su encanto particular. Había espacio para crecer, para crear recuerdos, para vivir una vida plena y feliz. La boda tuvo lugar 3 semanas después, en una ceremonia íntima en el juzgado, seguida de un almuerzo en un restaurante pequeño pero acogedor. Sofía llevaba un vestido sencillo pero elegante de color crema. Beatriz estaba preciosa con un vestido rosa que ella misma había elegido, y Daniel estaba impecable con un traje que había comprado especialmente para la ocasión. Cuando intercambiaron los anillos y el juez los declaró marido y mujer, no había una persona en la sala que no estuviera emocionada. Beatriz fue quien dio el discurso más conmovedor del día. Se subió a una silla, sosteniendo un papel donde había escrito sus palabras con la letra todavía medio torcida de una niña, y leyó en voz alta: «Quería darle las gracias al tío Daniel, que ahora va a ser mi padre de verdad, por habernos encontrado a mi madre y a mí aquel día en la plaza. No tenía por qué ayudar, pero ayudó, porque tiene un corazón bueno. Y quería darle las gracias a la abuela Concepción, que aunque ya no está aquí, nos cuidó de una manera especial, ayudando a la familia de Daniel hace mucho tiempo. Creo que los ángeles deben de hacer eso, cuidar de la gente incluso cuando no los vemos. Ahora tenemos una familia de verdad, con una casa nueva y mucho amor. Y sé que la abuela está feliz en el cielo viendo todo esto». No había un ojo seco en la sala cuando terminó. Sofía la atrajo hacia sí en un abrazo apretado, con Daniel envolviéndolas, a las 2 con sus brazos fuertes, y allí, en ese momento perfecto, la familia estaba completa. Se mudaron a la casa nueva la semana siguiente. Cada uno arregló su habitación con cariño, eligiendo dónde colocar cada mueble, cada objeto personal. La habitación de Beatriz se transformó en un pequeño paraíso creativo, con sus pinturas, pinceles y cuadernos de dibujo organizados en una estantería que Daniel había hecho especialmente para ella. La habitación de la pareja era sencilla pero acogedora, con una cama cómoda y una ventana con vistas al pequeño jardín trasero. En la primera noche en la casa, nueva, después de que Beatriz se fuera a dormir a su habitación recién arreglada, Sofía y Daniel se quedaron en el porche trasero, sentados uno al lado del otro, mirando las estrellas en el cielo de Madrid que insistían en brillar a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. «Lo conseguimos», dijo Sofía suavemente. «Hemos construido un hogar de verdad». Daniel le pasó el brazo por los hombros, atrayéndola hacia él. «Los 3 lo hemos construido. Y tu madre, de alguna manera, también ayudó a construirlo. Todo esto empezó con su bondad hace años». Sofía pensó en ello, en 1900, el ciclo perfecto que se había completado. Su madre ayudó a una familia necesitada sin esperar nada a cambio. Esa familia creció, y cuando la hija de doña Concepción necesitó ayuda años después, el hijo de esa familia estaba allí para tenderle la mano. Era una historia de cómo la bondad se multiplica a través del tiempo, de cómo los actos de amor nunca se desperdician, incluso cuando parecen pequeños o insignificantes en el momento. Los meses se convirtieron en años. La casa se llenó de vida, de risas, de recuerdos felices. Beatriz creció. Se convirtió en una adolescente talentosa que ganó una beca en una escuela de artes. Sofía fue ascendida de nuevo en la empresa y finalmente abrió su propio negocio de servicios de limpieza, empleando a otras mujeres en situaciones difíciles y ofreciéndoles la misma oportunidad que Marcos le había ofrecido a ella. Daniel continuó trabajando en el taller, pero también empezó a dar clases de mecánica básica a jóvenes del barrio, enseñando un oficio que podía cambiar vidas, así como había cambiado la suya. Nunca olvidaron de dónde venían, las dificultades que enfrentaron, el momento desesperado en aquella plaza fría cuando todo parecía perdido. Mantuvieron ese recuerdo vivo no como fuente de dolor, sino como recordatorio de resiliencia, de esperanza, de cómo las cosas pueden cambiar cuando menos lo esperamos. Cada año, en el aniversario de Doña Concepción, toda la familia visitaba el cementerio
y llevaba flores a la tumba. Beatriz siempre dibujaba algo especial para dejar allí, un tributo artístico para la abuela que nunca conoció bien, pero cuya bondad había salvado a su familia de forma indirecta. Sofía se quedaba allí durante largos minutos, hablando mentalmente con su madre, contándole sobre la vida, agradeciéndole, sintiendo esa presencia amorosa que nunca se fue realmente. La historia de Sofía, Daniel y Beatriz se hizo conocida en el barrio. Se contaba en las tertulias, se usaba como ejemplo de que no se debe perder la esperanza, de que la bondad existe y se multiplica, de que a veces los ángeles aparecen disfrazados de personas comunes que simplemente deciden hacer lo correcto. Algunos decían que era demasiada coincidencia para ser verdad, que historias así solo ocurren en las telenovelas, pero aquellos que conocían a la familia personalmente sabían que era todo real, cada palabra, cada momento, cada lágrima y cada sonrisa. Y así la vida continuó, con sus altibajos naturales, sus alegrías y desafíos, pero siempre con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La casa que Daniel construyó se convirtió en mucho más que paredes y un techo. Era un santuario de amor, un testimonio físico de cómo la bondad de una persona puede resonar a través del tiempo y cambiar por completo el curso de vidas que nunca llegó a conocer. Sofía a menudo pensaba en cómo su vida había cambiado drásticamente aquella noche fría en la plaza. Si Daniel no hubiera aparecido, si no hubiera devuelto el cuaderno de Beatriz, si no hubiera ofrecido ayuda, ¿dónde estarían ahora? La respuesta era demasiado aterradora para contemplarla por mucho tiempo. Pero él había aparecido, no por casualidad, sino porque décadas antes, una mujer llamada Concepción había decidido que ayudar a personas necesitadas era más importante que guardar cada céntimo para sí misma. Esa era la verdadera lección de la historia, que nuestros actos de bondad, por pequeños que parezcan, crean ondas que se propagan de formas que nunca imaginamos. Que ayudar a alguien hoy puede salvar a alguien que nunca conocerás mañana. Que todos estamos conectados de maneras invisibles, tejiendo una red de compasión y apoyo que sostiene a la humanidad incluso en los momentos más oscuros. Y mientras Sofía se acostaba en la cama, junto a su marido, en aquella casa que había sido construida con amor y esperanza, mientras escuchaba la respiración tranquila de Beatriz en la habitación de al lado, mientras sentía la paz y la seguridad que se habían convertido en parte de su vida diaria, susurró una última oración de gratitud. Gratitud por la madre que la crió con tanto amor. Gratitud por Daniel, que eligió ayudar cuando no tenía por qué hacerlo. Gratitud por Beatriz, que le daba propósito y alegría todos los días. Gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado cuando todo parecía perdido. Y allí, en aquella casa llena de luz y amor en la zona sur de Madrid, el círculo finalmente se completó. La bondad plantada por doña Concepción había florecido en una familia feliz, en un hogar seguro, en un futuro prometedor, y esa familia, consciente del regalo que había recibido, estaba decidida a continuar el ciclo, a tender la mano a otros que lo necesitaran, a plantar sus propias semillas de bondad, que un día florecerían en lugares y tiempos que ellos nunca presenciarían, porque al final eso es lo que nos hace verdaderamente humanos, la capacidad de preocuparnos los unos por los otros, de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio, de creer que juntos somos más fuertes que separados. Y esa era la mayor herencia que doña Concepción había dejado, no dinero ni bienes materiales, sino la comprensión profunda de que la bondad genera bondad, el amor genera amor, y que incluso en los momentos más sombríos siempre hay esperanza mientras haya personas dispuestas a tender una mano para ayudar a un extraño necesitado.